Se define clon como la copia idéntica de un organismo a partir de su ADN. Por lo tanto, clonación es el proceso por el que se consiguen copias idénticas de un organismo ya desarrollado. Aquí hay que anotar que la clonación natural sí existe y que uno de los organismos que es capaz de clonarse así es el ser humano. La clonación natural se da en aquellos organismos que se producen de manera asexual, como algunas plantas y bacterias. En el caso de los hombres, sucede cuando el embrión se divide en las etapas iniciales de desarrollo, que es el caso de gemelos. Por otro lado, tenemos la clonación artificial, que es en la que nos vamos a centrar hoy. Hay tres tipos de clonación artificial: genética, reproductiva y terapéutica. En la clonación genética se producen copias de genes o de segmentos completos de un ADN. La clonación reproductiva es aquella en la que se producen copias de animales u organismos enteros. Y por último, la clonación terapéutica, cuyo fin es producir células madre de un embrión que después serán utilizadas como reemplazo de tejidos lesionados o afectados. La historia de la clonación comienza a finales del siglo XIX. Hasta este entonces, los científicos creían que si una célula con la información genética completa se dividía en dos, cada célula nueva tendría solo la mitad de los genes. Y si éstas se volvían a dividir, entonces cada célula tendría un cuarto de la información. En 1885, Hans Dries confirmó que esta teoría no era verdadera con un embrión de erizo de mar que tenía dos células. Al sacudirlo, estas se separaron y cada una creció hasta convertirse en un erizo completo. Se continuaron haciendo experimentos basados en esta nueva teoría, para ver hasta qué punto las células podían ser separadas y crecer hasta convertirse en organismos completos. En 1958, John Gurdon realizó un experimento en el que extrajo el núcleo de una célula intestinal de un renacuajo y lo implantó en una célula de rana sin núcleo. La célula creció hasta convertirse en un renacuajo genéticamente idéntico a aquel del que se había extraído la célula intestinal. Por lo tanto, se observó que el núcleo de las células somáticas de un animal desarrollado puede ser utilizado en la clonación. Sin embargo, no se habían hecho experimentos con mamíferos cuyas células reproductivas son más pequeñas. La misma técnica del renacuajo fue aplicada con el núcleo de un embrión de conejo, dando un resultado exitoso. Nos vamos entonces hasta 1984, cuando Sten Willadsen fusionó la célula de un embrión de oveja con una célula sin núcleo. Después implantó la nueva célula fusionada en el útero de una oveja hembra. El experimento tuvo buenos resultados cuando la oveja dio a luz a 3 corderos. 1996 fue un año muy importante en la historia de la clonación, pues nació Dolly, la oveja que se convertiría en el primer mamífero creado a partir de una transferencia nuclear. La diferencia fue que el núcleo provino de una célula de la vejiga de una oveja adulta. Esto significaba que el material genético del núcleo ya se había diferenciado, al contrario de una célula de un embrión. Aún así, el éxito del experimento puso un foco en la clonación, pues se comprobó que se podían crear clones a partir de una célula de un animal adulto ya desarrollado. Un año más tarde apareció Polly, otra oveja que llevaría la clonación al siguiente nivel. Dolly fue el resultado de una célula ya cultivada, pero para el caso de Polly, científicos cultivaron células de piel de oveja en el laboratorio, a las que introdujeron un gen humano. El ADN modificado fue introducido en una célula sin núcleo y de ella nació Polly. Esta oveja produce leche que contiene una proteína que solo puede ser fabricada con la presencia del gen humano introducido. Polly fue el primer animal transgénico y demostró los usos de la clonación para fines terapéuticos. Esta técnica de utilizar el núcleo de una célula desarrollada con una célula sin núcleo se le conoce como transferencia nuclear de células somáticas. Y es este procedimiento el que se utilizó para llevar a cabo la primera clonación humana. En 2013, un equipo de científicos consiguió producir un embrión humano que podría ser utilizado como fuente de células madre, el tipo de células que no se han diferenciado, y pueden fabricar cualquier tipo de células del cuerpo. Las células madre del embrión correspondieron a las células del paciente que las donó. Sin embargo, todavía no hay noticias de un ser humano completamente desarrollado que haya nacido a partir de un proceso de clonación. Y es que la clonación humana ha estado sujeta a implicaciones éticas fuertes. Incluso en algunos países se han adoptado leyes específicas a este proceso para delimitar lo que puede ser legal y lo que no. Uno de los argumentos es que los experimentos de clonación animal tienen una tasa demasiado alta de fracasos. Dolly, por ejemplo, fue la única prueba con éxito de un total de 277. Otro de los argumentos se basa en que los animales clonados son extremadamente probables a presentar deformidades o discapacidades. Dolly tuvo que ser sacrificada después de haber desarrollado una enfermedad pulmonar que suele aparecer en ovejas de mayor edad. Por último está la implicación ética, que hace referencia a la dignidad humana y a la identidad que supondría para los seres humanos clonados. En 1997, la UNESCO declaró que la clonación con fines de reproducción de seres humanos es contraria a la dignidad humana.
¿Cómo fue la clonación de la oveja Dolly? La primera clonación de mamífero exitosa y la más conocida por los investigadores científicos. Para adentrarnos al tema, aclaremos algunas cosas. La clonación artificial comenzó con Hans Spemann en 1938, quien trabajando con salamandras desarrolló una técnica llamada transferencia nuclear. En el Instituto Roslin de Edimburgo, Escocia, en el año de 1996, el Dr. Ian Wilmut y sus colaboradores utilizaron esta técnica para clonar a una oveja blanca de la raza Finn Dorset de 6 años. En el proceso, primero se necesitó un óvulo sin ADN y sin núcleo. Para ello, se retiró el núcleo de un óvulo de una oveja negra, utilizando una aguja hueca muy fina. Después, en vez de fecundar el óvulo con un espermatozoide, se le debía introducir un núcleo con ADN de una célula somática, es decir, de una célula diferenciada de cualquier tejido de la oveja que se deseaba clonar. Debido a que todas estas células tienen la misma información, el organismo resultante tendría el mismo plano de instrucciones que la oveja original, y estructuralmente debería desarrollarse de forma similar. El tipo de célula que se utilizó fue una célula de glándula mamaria de una ubre que se cultivó durante unos días antes de implantar. Una vez introducida la célula dentro del óvulo, se estimuló la reproducción del cigoto para formar a un embrión, con un tratamiento químico como ionomicina y una corriente eléctrica suave de algunos milivoltios, parecida al cambio de potencial de membrana que, de hecho, ocurre en el óvulo después de la fecundación y que evita que otros espermatozoides entren. Por último, el embrión se implantó en el útero hormonalmente sincronizado de una hembra de la especie clonar para su gestación y parto. Y ¡voilá! 148 días después de la gestación, el 5 de julio de 1996, con un peso de 6.6 kilogramos, nació nuestra hermosa Dolly. Tenemos que tener en cuenta que para realizar todo el procedimiento se necesitaron a 3 madres ovejas. 1. La oveja negra que donó el óvulo. 2. La oveja que donó la célula de glándula mamaria que se cultivó y fue la oveja clonada. Y 3. La oveja que prestó el útero para la gestación y parto. El experimento fue bastante difícil, ya que de 277 trasplantes nucleares se desarrollaron 29 embriones tempranos que se implantaron a 13 madres de alquiler, pero solamente uno prosperó. ¿Cómo fue la vida de Dolly? Vivió toda su vida en el instituto rodeada de científicos que estuvieron analizándola viendo su evolución. Tuvo corderos de manera natural y se le practicó la eutanasia el 14 de febrero de 2003, a la edad de 6 años y medio. Las ovejas de raza Finn Dorset pueden vivir hasta 11 o 12 años, pero Dolly padecía artritis y cáncer pulmonar. El enigma de su muerte temprana generó la idea de que ésta se dio debido al origen clonal de su desarrollo, provocándole un envejecimiento prematuro y desarrollando sus enfermedades. Esta idea se fundamentó debido a que los cromosomas tienen una región en sus puntas llamadas telómeros, que conforme van reproduciéndose con cada ciclo celular se acortan, siendo en los organismos con más edad más cortos. Y como para clonar a Dolly se utilizaron cromosomas de una célula con 6 años, se pensó que la edad de Dolly al nacimiento fue de esa, y por eso envejeció entre comillas más rápido. Lo digo en este tono debido a que no se pudo comprobar de manera sólida que esta fuera la causa de sus enfermedades. ¿Y por qué clonar a una oveja? Este experimento se realizó para obtener leche de oveja con propiedades farmacológicas y componentes beneficiosos, y terminó demostrándose que se puede clonar a un ser vivo a partir de una célula adulta diferenciada. Esto genera expectativas prometedoras en el ámbito medicinal y ganadero, ya que puede ser una fuente de obtención de órganos de repuesto 100% compatibles para un trasplante en un enfermo, o producir animales transgénicos con características artificiales como resistencia a los virus y bacterias, y se ahorraría mucho en medicina. Estos son algunos de los miles de beneficios que podría conllevar el desarrollo de la clonación no solo en humanos, sino también en otros organismos que nos puedan beneficiar. Ahora, me interesa que tú en los comentarios puedas decirme qué beneficios piensas que se tendrán en el futuro y, claro, los posibles contras que tiene la clonación. Recuerda suscribirte al canal Mangel Ciencia y activar la campanita de notificaciones para que puedas ver videos más interesantes como este. Problemas éticos contemporáneos en la clonación. Mediante el procedimiento científico en el cual se toma material genético de un organismo para la obtención de otro idéntico, se obtiene lo que se conoce como clonación.
en el cual no hay unión de óvulo y el espermatozoide como en el procedimiento normalmente practicado en el caso de seres humanos. Se puede decir que sus fines están aún dispersos de alguna manera, coexistiendo entre buscar soluciones a afecciones de salud como pudiera ser la infertilidad en una pareja, es decir, en la clonación reproductiva, la solución a ciertos problemas con enfermedades como diabetes, cáncer, etc., lo que se conoce como clonación terapéutica, o la práctica del procedimiento para clonar especies ya extintas o en peligro de extinción. El problema surge en que para el momento la ejecución del procedimiento no ha sido altamente exitoso y pudiera ese clon generarse con defectos, lo que le daría una vida un tanto más difícil, sería injusto. Además, ¿cómo determinar cuándo la clonación sea verdaderamente justificable o no? Por ejemplo, ¿se estaría solamente solucionando un asunto de vanidad? Es decir, una persona que desee clonarse solamente para prolongar de cierta manera su existencia. Se cree que al ser humano aún le falta crecer éticamente para aceptar y respetar situaciones tan álgidas como la clonación, es decir, el respeto a la vida del nuevo ser, en el otorgamiento de sus derechos y aceptación de su condición física, y en general la igualdad entre los seres humanos y la no discriminación, el respeto y el cuidado para evitar desequilibrios ecológicos al clonar especies extintas. Además de avanzar en cuanto a estudios científicos para que haya el menor margen de defectos y problemas de salud en los clones. Y por supuesto el respeto y la valoración en cuanto a la razón de la ejecución de un procedimiento de clonación. Se entiende por clonación el proceso mediante el cual se obtienen copias idénticas de un organismo, célula o molécula ya desarrollado, sin interferencia sexual. Existen distintos tipos de clonación que van desde la clonación de una célula, pasando por la reproductiva hasta llegar a la clonación de organismos complejos. Son muchas las discusiones que han surgido en torno a la idea de la clonación, y como todo tema en el que la ética está inmersa, existen posturas diferentes y encontradas en los puntos de vista de los expertos en la materia, toda vez que la clonación indefectiblemente obliga a la incursión en terrenos más allá de la parte física, como es el caso de la clonación de humanos y animales, compuestos no solamente de cuerpo, sino también de espíritu, con una carga genética ancestral que no debería ser manipulada artificialmente. Sin embargo, no es menos cierto que la clonación puede otorgar grandes beneficios a la humanidad, como la reproducción de órganos, la reproducción de especies vegetales, entre otros muchos. La clonación aplicada con técnicas seguras solo será posible hasta dentro de unos años, y esto hablando de clonación usada para curar enfermedades genéticas, fabricar fármacos en animales transgénicos, realizar senoinjertos y contar con células humanas para trasplantes, mas no con el propósito de replicar seres humanos. Realizar clonaciones humanas con la tecnología actual sería un disparate, una irresponsabilidad de consecuencias inimaginables. Nacerían niños con tales poliformaciones que la sociedad no sabría qué hacer con ellos, poliformaciones dentro de las cuales podrían enumerarse bebés con 2 cabezas, 2 corazones, sin manos, sin piernas o con varias de ellas. Lo cierto es que la clonación aún se encuentra en estudio dentro de la comunidad científica y de organizaciones como la ONU, para establecer los parámetros dentro de los cuales la ciencia puede avanzar sin que esto incurra en una falta a la ética. La clonación y su presencia en el mundo. A nivel mundial, no existe una legislación apropiada para esta clase de experimentos. Lo vigente en varios países es la prohibición a la manipulación de embriones, pero ninguna ley contempla el tema de la clonación. Actualmente, parte de la sociedad considera no lícita la clonación, ya que estamos hablando del ser humano y el actuar sobre él. La clonación pervierte 2 dimensiones fundamentales, la dignidad de su concepción y la dignidad de su individualidad. La clonación es un hecho social actual y real que podría afectar valores y derechos fundamentales del ser humano. Es por ello que es necesaria una eficiente legislación tendiente a regular cualquier posibilidad de su uso y su aplicación. Los primeros que tuvieron éxito fueron los biólogos americanos Robert Bright y Thomas King. Clonaron unas ranas. En febrero de 1997 clonaron a la oveja llamada Dolly. La postura de diversos autores. La Iglesia Católica se pronunció diciendo:
Que ninguna experimentación científica en ningún momento y por ningún motivo puede ser justificada si pasa el límite determinado por el respeto a la vida desde su concepción, según lo establecido la voluntad de Dios. La Iglesia acepta el avance científico siempre y cuando no ponga en peligro la naturaleza e identidad del hombre. En países del Reino Unido, tipifica como delito esta técnica. La Organización Mundial de la Salud manifiesta que el uso de la clonación para réplica de individuos humanos es éticamente inaceptable. La Organización Mundial de la Salud consideró que la clonación animal y de interespecies puede proporcionar beneficios, pero que un mal empleo traería consecuencias negativas para la sociedad. La clonación plantea hoy en día serios problemas en la sociedad y sobre todo en el mundo de la ciencia, donde hay destacables partidarios de una y otra postura. El hombre es un ser compuesto de cuerpo y alma. El cuerpo es el elemento integrante de la dignidad y de la identidad personal de cada uno, y no es lícito utilizarlo como parte de experimentos, así como tampoco el de los animales. La posible clonación humana significaría una violación de los dos principios fundamentales en los cuales se basan todos los derechos del hombre: el principio de igualdad entre los seres humanos y el principio de no discriminación. La posibilidad de clonar humanos y animales trae como consecuencia deformaciones por una mala clonación, niños y animales que morirían por problemas genéticos dados por el hecho de partir de células madres envejecidas. En el caso de la oveja Dolly, todo parecía ser un éxito, pero murió joven por una enfermedad que no es común a las ovejas de su edad. Postura crítica en cuanto a procedimientos de clonación. Aún falta conocimiento y experticia en el procedimiento de clonación, sobre todo en la vida animal y humana, porque si bien se han visto casos exitosos en el área agrícola, en el animal muy poco y en la humana menos. El hecho de haberse creado embriones humanos y que estos hayan muerto casi inmediatamente es la prueba fehaciente de que el problema para el momento es la falta de experiencia y análisis.